Habíamos hecho el propósito de que algunas iniciativas presentadas por su servidor y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pudieran aprobarse en estos días, en que obviamente pues, se celebra el Día Internacional de la Mujer y donde en todo el mundo fueron muchos festejos. En nuestro país pues, hay muchos reclamos, ¿no? Por supuesto, justificados ante la falta de seguridad que tienen las mujeres en nuestro país y el número de homicidios, ahora denominados feminicidios, que tienen lamentablemente muchas mujeres, y ya no hablemos del número de incremento, el número en que se ha incrementado las agresiones sexuales hacia las mujeres o la explotación laboral. Y entonces, bueno, nosotros propusimos ya desde hace un año 4 iniciativas que le estamos pidiendo a la Comisión de Justicia que ya nos las dictamine. Ya hemos platicado casi con todos los diputados y hay consenso en que estas iniciativas tengan que salir. Entonces yo creo que vamos a hacer todo el esfuerzo porque salgan estas 4 iniciativas. La primera es la de grooming. Para los que no estén familiarizados con el tema de grooming, es algo muy sencillo. En las redes sociales hay adultos enfermos e hijos de la fregada que se hacen pasar por niños para enganchar niños en la red. Trabajamos con PGR 2 años, ahora Fiscalía, para convertir el tema de grooming en actos preparatorios para cometer un delito y por lo tanto pudiera sancionarse a aquel adulto que se hace pasar por un niño en la red social para tratar de engancharlo. Hay 79 millones de perfiles falsos solo en Facebook, para que se den una idea de lo que estamos hablando y de la gravedad del problema. Segundo tema que propusimos y que también tiene que ser dictaminado es el tema del sexting o la pornovenganza. Tenemos casos de suicidios, de extorsión, de chantaje, de depresión, de abandono escolar, de niñas de secundaria y preparatoria, porque hay un intercambio de fotografías o videos con alto contenido sexual en la red sin su autorización. Estamos planteando que se equipare al delito de pornografía y el Ministerio Público, desde la presentación de la denuncia, pida como una medida precautoria que la red social baje esas imágenes de internet. Eso es posible si hay una orden de un Ministerio Público o una orden de un juez, con lo cual le ahorraríamos una gran cantidad de problemas a mucha gente que lamentablemente por alguna razón llegó a intercambiar alguna fotografía o algún video. Entonces, bueno, estamos pidiendo que eso avance. En tercer lugar, propusimos que el acoso sexual en el trabajo, en la escuela y en el transporte público se incrementara su pena hasta en un 25%. ¿Por qué razón? Porque cuando hay acoso callejero, que también lo descalificamos, de alguna manera pues la persona se va a su casa, pero cuando hay un acoso sexual en el trabajo, pues obviamente la presión sobre la trabajadora es mucho mayor, porque está de por medio su empleo y la única opción que tiene para salirse de ahí es dejar de trabajar, lo cual es muy lamentable, sobre todo en aquellos casos donde es el sustento de sus hijos. Si eso sucede en el trabajo, imagínense en la escuela, cuando un profesor acosa a alguna alumna, y entonces la alumna tiene 2 opciones, o ceder, o reprobar, o dejar de ir a la escuela. Entonces también es muy lamentable que esto esté pasando, y lo mismo sucede en el transporte público. Nadie se va a bajar 10 cuadras antes porque hay un loco ahí molestando a una mujer. Entonces estamos planteando que se eleven las penas en estos tipos de acoso sexual, en el trabajo, en el transporte público y por supuesto en la escuela. Entonces, y por último, planteamos que exista el Registro Nacional de Agresores Sexuales, siempre y cuando sean sentenciados, de tal forma que si alguien va a contratar a una persona para una escuela, para meterlo a su casa, etcétera, pues obviamente pues tenga que ser revisada esta lista nacional, y si aparece ahí algún agresor sexual, pues obviamente la persona tenga conocimiento de la causa antes de meter a un trabajador a un kinder, a una primaria o simplemente a cuidar sus hijos.
Esperemos que la Comisión de Justicia ya nos dictamine, nos dijeron que estaban a punto de sesionar, esperemos que nuestras iniciativas vean la luz del sol y podamos proteger tanto a mujeres como a niños. Lo que me trae hoy aquí es el tema del feminicidio. El feminicidio como tal tiene una característica que lo lleva de 40 a 65 años de prisión. ¿Qué estamos planteando nosotros? Estamos planteando cadena perpetua a los feminicidas. ¿Cómo se logra esto? Porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua y también prohíbe la pena de muerte. Pues la forma de lograrlo es que podamos sancionar de manera más severa cuando existan determinadas agravantes. Por ejemplo, fue algo que ya hicimos en el delito de secuestro. Cuando se secuestra, tiene una pena de 50 años, pero cuando se secuestra y se tortura, la pena se aumenta en un porcentaje. Cuando se secuestra y se mutila, la pena aumenta en otro porcentaje. Cuando se secuestra y se viola a la víctima, la pena aumenta en otro porcentaje. Y cuando se secuestra y se asesina a la víctima, la pena se dispara hasta los 80 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con el tema del feminicidio? Que si la víctima si en la víctima se presentaron las causales 1 y 2 de las que establecen el delito de feminicidio, la pena se aumenta en un porcentaje. Por ejemplo, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, la pena se debe aumentar por lo menos en 20 años la mínima y en 20 años la máxima. Es decir, si la persona, además de ser asesinada, presenta algún tipo de violencia sexual, tendría que irse de 60 a 85 años de prisión, lo cual un mayor de edad estaría saliendo casi a los 100 años de la cárcel, lo cual lo convertiría en perpetua. Y en la fracción 2 es cuando a la víctima se le infrinjan o se hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Entonces, lo que estamos señalando aquí es que cuando el asesino, además de matar, quitar la vida o privar de la vida, como dice el Código Penal, a una mujer, después de muerta la viola o la despelleja o la mutila o la tortura o la quema o la despedaza y la avienta al baño, como ha sucedido en algunos casos, o la despelleja, entonces la pena se tiene que ir por lo menos 15 años más la mínima y 15 años más la máxima. Esto es, se iría a 55 años la mínima y a 80 años la máxima, lo cual permitiría que esta persona no pueda salir de la cárcel por haber abusado de su fuerza, pero también haber lastimado y haber asesinado a una mujer. Entonces, en concreto, estamos proponiendo que de modificarse el Código Penal para cuando se vea el juez que la fracción primera y segunda del delito de feminicidio se llevó a cabo, las penas se puedan incrementar. Esa es la propuesta que estamos haciendo hoy a la Cámara de Diputados, la vamos a ingresar en un momento más y bueno, yo creo que pues si el gobierno no tiene la capacidad para parar o prevenir este tipo de delitos, pues por lo menos que los jueces tengan la posibilidad de sancionar severamente a quienes lo cometan. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que resolver en el país. La justicia tiene 3 partes. Una primera parte de la seguridad es que el Estado debe buscar que no se llegue a cometer el delito. Y esa parte le llaman la parte preventiva. Y es donde la Secretaría de Seguridad y en parte la Secretaría de Gobernación y hay ciertas políticas desde la Dirección de Política Criminal que tienen que ver cómo prever el delito, con información, con vigilancia, con supervisión, con casos que han sido denunciados y darle seguimiento, pero lamentablemente, y creo que es el reclamo de las mujeres el día de hoy, es que eso no ha sucedido.
no ha sucedido y lo que es peor, pareciera que al Estado o al presidente o al jefe de Estado no le interesa el tema. Está más preocupado por vender unos cachitos del avión, ¿verdad? Y tratando de arreglar las cosas con abrazos y no balazos, que realmente tener una política criminal que le permita prevenir que estemos frente a este tipo de situación. La segunda parte tiene que ver cuando ya se cometió el delito, y esto nosotros le llamamos el tema de procuración de justicia. Esto es, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General tienen que llevar a cabo los actos necesarios para perseguir al delincuente una vez que ya se cometió el delito. Entonces, aquí, por supuesto, hay una gran deficiencia porque no hay la herramienta, el presupuesto, la capacitación, los incentivos adecuados para que esto suceda. ¿De quién depende de que esto suceda? Pues del fiscal general y de los fiscales generales en los estados, de los gobernadores y por supuesto del presidente de la República para que esto pueda avanzar. Y la tercera parte la llamamos de impartición de justicia, esa tiene que ver con los jueces. Aquí déjeme decirle, he revisado la propuesta que acaba de hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que presentó al Senado de la República, donde vienen varias de estas preocupaciones en el tema de nombramiento, permanencia y remoción de jueces federales y de magistrados que de alguna forma no se apeguen a la aplicación exacta de lo que dice la ley y necesitamos que esta reforma pase en el Senado para poderla revisar nosotros y entonces sí buscar los mecanismos para sancionar a aquellos jueces que por alguna u otra razón dejan libre a los delincuentes. Entonces, es muy importante que tengamos que hacer cada uno de nuestras partes. Nuestra parte inicial pues, es modificar la ley para que haya sanciones mayores al delincuente, vamos a modificar la ley para que haya sanciones a los jueces, pero necesitamos que el Ejecutivo haga su chamba, y entonces parte de su chamba la tiene en la procuración y la otra parte de la chamba la tiene en la prevención. Si hacemos los cuatro bien nuestro trabajo, pudiéramos lograr un resultado mucho mayor. Lamentablemente en este momento no vemos la voluntad por parte del gobierno y bueno, a ello se debe el gran reclamo que hay hoy en la Cámara de Diputados y al gran reclamo que hubo ayer y antier en todo el país y en todo el mundo. Creo que sí es necesario que le demos cadena perpetua a los feminicidas para tratar por lo menos que quien se atreva a cometer un delito, pues se lo pueda pensar por lo menos 2 veces.